Buenos días, Dios los bendiga. Un leve retraso de unos 3 minutos, pero bueno, eh, hoy ha sido un día de muchas actividades desde temprano. Quiero darle gracias a Dios por el día de hoy. Padre Celestial, te doy gracias por este día, te bendigo. Bendigo a todos los que están observando la transmisión. Bendigo a tu iglesia. Bendigo principalmente a aquellos que están atravesando por dificultades, pidiéndote, Señor, por la salud de Hernando, pidiéndote por la salud de todos aquellos, Señor, que están atravesando momentos de dificultad con la salud. Nosotros sabemos que tú eres sanador, de eso estamos seguros. También sabemos que eres proveedor y que suples para las necesidades de tus hijos. Sabemos que consuelas, que traes paz a los corazones que están abatidos, que están angustiados. Yo te pido, Padre bueno, que tú te glorifiques, que derrames tu gracia sobre cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra. Te tomaste mucho tiempo preparando esta palabra, formándola para que nosotros la recibiéramos, Señor. Yo te bendigo, bendito Dios, y te pido, Padre bueno, que tú estés siendo benévolo con cada uno de nosotros, que tu misericordia se extienda de una manera especial. Y en esta mañana, Señor, te pedimos que nos acompañes, que nos ilustres, que nos enseñes a través de la palabra. Enséñanos, Señor, a cada uno de nosotros a entenderte mejor, a conocerte mejor. Yo te bendigo, Dios, y te doy gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el sábado pasado nosotros estuvimos hablando acerca del tema de la autoridad y decíamos que la autoridad venía de Dios, es una potestad divina. Nos apoyamos en un pasaje que está en Romanos 13 que dice que nos sometamos a las autoridades superiores porque fueron establecidas por Dios. Y estuvimos hablando de cómo ese sometimiento a la autoridad nos da cobertura, porque las autoridades fueron establecidas por Dios, fueron puestas por Él y están puestas para protegernos. El mismo libro de Romanos dice que está para protegernos, para hacernos bien, no para hacernos mal, no para aprovecharse de nosotros. De hecho, cuando Jesús toca el tema de la sujeción a la autoridad, dice que la intención de Dios siempre es bendecirnos, es ayudarnos. La gente cree que la autoridad está puesta para fastidiar, no, la autoridad protege. Y mirábamos cómo vivimos siempre bajo estructuras de autoridad. Nacemos en una familia con una estructura de autoridad, pasamos a unas escuelas con estructuras de autoridad, si entramos a una organización hay una estructura de autoridad, en la iglesia hay estructuras de autoridad. O sea, Dios se ha preocupado de que siempre estemos bajo autoridad. En el trabajo sucede igual. Pero el estar sujeto a la autoridad nos protege. Y vimos cómo hubo personas que desobedecieron la autoridad y les fue mal. Planteamos el caso de Adán y Eva, que Dios su autoridad que era Dios, les dio una instrucción, ellos la desobedecieron. Y de ahí vino la perdición del ser humano. También vimos el caso de Nadab y Abiú, que por fuera de la autoridad comenzaron a ofrecer lo que Dios mismo llamó fuego extraño. Comenzaron a ofrecerle sacrificios a Dios, incienso, y Dios no les había mandado hacer eso, ni Dios les dijo. Y además no se debieron brincar a Aarón, también recibieron su castigo. Pero hoy quisiera hablar de una pareja de hermanos que se salen de la estructura de autoridad también. Yo quisiera que miráramos en el libro de Números,
Números capítulo 12. Números capítulo 12, versículo 1. Dice el pasaje: María y Aarón, Números 12:1, les repito para que usted lo busque. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y ellos argumentaron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y los oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tras el tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Bueno, entonces Jehová descendió en la columna de la nube, se puso a la puerta del tabernáculo, llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oigan ahora mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, le hablaré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. 16 versículos, una historia interesante. Aarón y María, dice aquí en el versículo 1, insisto, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y también dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y Dios los escuchó. Entonces, esta es una historia interesante, porque cuando nosotros encontramos la historia de Moisés, si usted recuerda, que Moisés es puesto en una canasta en el río, María es la hermana mayor de Moisés que lo recoge, que los que siguen el curso de la canasta, y que se acerca a la hija de Faraón y le propone que ella le puede conseguir una niñera para que le cuide al bebé. O sea, lo que quiero destacar no es la historia esa, sino que María era mayor que Moisés. Aarón era mayor que María. Era mayor que María. Ya cuando dan el edicto de que los niños menores que nacieran debían matarlos, ya Aarón existía. Aarón no fue después que Moisés, Aarón fue mucho antes que Moisés. Entonces, eran los hermanos mayores, ¿sí? Y al ser hermanos mayores, dentro de la cultura del momento, y aún ahora, tenían autoridad sobre los hermanos menores. Son hermano mayor, en la cultura hebrea, tiene más jerarquía que un hermano menor. Sin embargo, Dios, a quien llama al ministerio, es al hermano menor, a Moisés.
a quien mete en el ministerio es a Moisés. Moisés se cría en Egipto, Moisés vive en el desierto, y en el desierto se conoce como una mujer que algunos dicen que con Séfora, se conoce con Séfora, la defiende de unos hombres que las están atacando a las 7 hermanas, y ellos agradecidos lo presentan con el papá lo invita a comer, y él al final termina casándose con Séfora, con una hija de Madián, de Jetro, que era sacerdote de Madián, un madianita. Ahora, ¿quiénes eran los madianitas? Los madianitas eran descendientes de... ¿Usted se acuerda se acuerda de Noé? Noé, cuando está en el desierto, Noé cuando está cuando el diluvio, Noé cuando el diluvio, él se... Noé cuando el diluvio... Cuando el tema del diluvio, se salva Noé y sus hijos, Sem, Can y Jafet. Entonces, Can tiene un hijo que se llama Cus. Y este hijo de Cus va a vivir en el norte de África, la región de Etiopía. O sea, ellos forman una comunidad grande que son los cusitas. Se le llama cusitas a las personas que eran de esa región, del norte de África, pero que eran descendientes de Can, que había sido reprendido por su padre. Entonces ellos lo consideraban, mientras que el resto de la nación de Israel eran descendientes de Sem. Entonces ellos eran la propia raza semita de la cual Dios escoge al Salvador. Pero los de Cus eran considerados como no hebreos puros, no israelitas puros. Cuando su raíz era la misma, los israelitas no se mezclaban con la gente de Cus. Entonces, Moisés dice que la mujer cusítica fue una segunda esposa que tomó Moisés, pero eso está en duda, no está claro en ninguna parte. La única vez que menciona mujer cusita es aquí, en ese versículo 1 y 2. En el versículo 1, pero otros dicen que no, que era la misma Séfora. Que era había gente del norte de África que también se había pasado para acá, para Arabia, y se unieron con los árabes, ¿sí? De hecho, de ellos también descienden parte de los filisteos. Entonces no eran bien vistos por la nación de Israel, pero esa era la mujer que Moisés tomó, con la cual él llega y con la cual él lo llama, Dios lo llama. O sea, cuando Dios lo llama, y él tenía esa mujer. Pero Aarón y María, desde su corazón, desde su resentimiento, yo no sé, o desde su envidia, desde su ira, no sé, comienzan a murmurar contra Moisés. Cuando tú una persona la aprecias, la respetas, la amas, tú no murmuras contra ella. Pero cuando tienes algo contra la persona, tú comienzas a murmurar. Y Moisés y María comenzaron a murmurar contra la persona que Dios había escogido y que Dios había puesto. Porque Dios puso a Moisés y le dio la responsabilidad, lo colocó en su ministerio, a su servicio, quiere decir. Cuando decimos en el ministerio del Señor, era que estaba al servicio del Señor. Nosotros esa palabra, que es ministerio. Esa palabra ministerio significa la responsabilidad o el trabajo que tú ejerces para alguien. Y él está ejerciendo ese servicio que el Señor le pone. Es el que lo nombra. Entonces, cuando tú cuestionas a una autoridad, dice a Romanos, cuando te opones a lo establecido por Dios. Realmente tú te estás rebelando contra una persona, pero en última te estás rebelando contra Dios, que fue el que lo colocó. Entonces,
ellos, desde el punto de vista de la responsabilidad que Dios dio, tenían que someterse a Moisés, tanto Aarón como María. Sin embargo, ellos sentían un malestar y sacaron a relucir el tema de que Moisés se había casado con una descendiente de Can y además venía de Etiopía, de origen etíope, que entre otras cosas era morena. Era morena. Los etíopes son morenos. Entonces algunos dicen, no, que es que porque era morena. No, los judíos no eran blancos, monos azules tampoco. ¿Sí? Ellos también eran un poquito morenitos claros. Entonces María y Aarón estaban reclamando a Moisés, estaban reclamando en contra de Moisés y murmurando, que a mí me llama la atención. Dice que hablaron contra Moisés, reclamando que él se había casado con una mujer descendiente de Can, además que venía de Etiopía, descendiente de los madianitas, mejor dicho. Comenzaron a complicar la cosa, ¿oyó? Y que él no debió casarse con esa mujer. Pero cuando denigraron de él, ¿sí?, hacen referencia a su ministerio, a la responsabilidad que Dios que les asignó. En otras palabras, están denigrando de la autoridad que Dios le había dado. ¿Sí? Estaban criticando a Dios mismo. Ellos dijeron, mire lo que dice. Ellos hablaron contra Moisés porque había tomado a mujer cusita. Ese fue el argumento. Pero dijeron, también dice el versículo 2, y dijeron que solamente por Moisés ha hablado Dios. ¿Acaso no ha hablado también por nosotros? ¿Ah? Bueno, ¿y cuál es el cuento? Si a mí Dios también me ha dado revelación, si a mí Dios también me ha dado algunos dones, porque tiene que ser Él. O sea, fíjate que están criticando a la autoridad. Es que a la autoridad Dios no le muestra, es que a Dios no le habla, a mí me habla. Eso yo lo he vivido a través del ministerio. He visto personas que se levantan y que dicen, no, pero es que mi pastor, él no es organizado, él no sabe hacer las cosas, y uno le explica y él no hace caso, aún de los padres, aún de los profesores, que ese profesor no sabe. O sea, lo que quiero decir es que estos estaban criticando a Moisés por la esposa, pero también estaban hablando, y ya yo digo que había un resentimiento, había una envidia, había algo en el corazón, porque ellos están criticando que Dios a ellos también los usaba, que Dios también nos usa a nosotros. Porque Moisés tiene que ser que nos mande a nosotros. Están cuestionando la autoridad del líder. Ahora, ¿quién respaldaba a Moisés? Lo respaldaba a Dios. Moisés no se defendió. A mí de este pasaje me llama la atención que cuando Moisés comienza a subir en el desierto, cuando huye de Egipto, huye peleando, matando a un egipcio. Cuando Moisés conoce a Séfora, la conoce peleando, defendiéndolas. O sea que nosotros vemos un carácter que era beligerante. Moisés era una persona luchadora, que enfrentaba a los enemigos, según lo conocemos nosotros, sus primeros 40 años. Después de un proceso en el desierto, dice la Biblia, en el versículo 3, dice, y era aquel varón Moisés muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ya la vida le había enseñado prudencia, sabiduría, mansedumbre, y él era muy manso.
cuando aquí hace referencia a que él era manso más que cualquiera, está diciendo que es que Moisés no se defiende. Ellos murmuran, él sabe, pero no se defiende, los deja. Se queda callado. Entonces, él sabía que él tenía un respaldo que le había dado Dios y no se iba a poner a discutir su autoridad, ni mucho menos. Ese era Pablo, que se ponía a discutir su autoridad. Pero Moisés no se puso en eso. Entonces, ¿por qué? Porque Dios lo había colocado como autoridad. Entonces la pelea, él entendía que no era con él, la pelea era con Dios. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué hace? El hecho de que la pelea era con Dios hace que los otros se vuelvan desobedientes a Dios. Moisés sabe que ellos están fuera del orden, pero él no va a discutir ni con su hermano mayor ni con su hermana mayor. Ellos están actuando mal. Moisés actúa con mansedumbre, se queda tranquilo. Sabía que la autoridad se la había dado Dios y que nadie se la iba a poder quitar. Nadie. Entonces, Dios lo cita. Dios lo llama a una reunión. Me imagino que ellos supusieron, cuando Dios los cita, que Dios los iba a apoyar. Entonces, dice aquí, en versículo 4, Dios le dijo a Moisés, a Aarón y a María, o sea, le habló a los tres. Dijo, salgan ustedes tres al tabernáculo de reunión. Y los tres acudieron a la cita. Fueron una cita con el jefe. Yo me supongo que, bueno, Moisés muy quietecito, los otros dos están un poquito, de pronto pensando, ahora Dios nos va a dar la razón. Seguro que nos van a tener en cuenta para algo mejor. Me imagino que eso pensaron ellos fueron bien tranquilos. Entonces, dice, el Señor descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Ven acá. Salieron ambos y él les dijo, escuchen ahora mis palabras. Cuando entre ustedes haya profeta del Señor, yo me le apareceré en visión o en sueño. A cualquier profeta que venga, yo le voy a hablar en visión o en sueño. Pero a Moisés le voy a hablar cara a cara. Con Moisés no será así. ¿Sí? Porque él es fiel en toda mi casa. Es una persona incondicional conmigo. Yo lo escogí y hablaré con él cara a cara y claramente. Nunca voy a hablar por figuras. Es más, él verá la apariencia de Jehová. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué se atrevieron a cuestionar la autoridad que yo le había dado a Moisés? ¿Por qué se atrevieron a hablar contra él? Para mí Moisés es tan especial que yo cuando le voy a hablar le hablo directamente, cara a cara. Hasta mi apariencia, aparte de mi apariencia puede ver. Pero a cualquiera otro que yo le hable, yo le voy a hablar en visión o en sueño. ¿Cómo se atreven ustedes a cuestionar la autoridad de Moisés? Si ustedes están viendo como Moisés sube y habla conmigo directamente. ¿Qué les pasa? Dios está apoyando y respaldando la autoridad que le dio al líder que le puso. Cuando Dios pone un líder, Dios respalda su autoridad. Así de sencillo. Y Dios lo estaba respaldando. Y las rebeliones las castiga. Eso sí, cuando se levanta contra el líder, él eso lo castiga. Entonces, se enoja, le llama la atención, los confronta. Vean, muchas veces la gente cuestiona las directrices de las autoridades superiores. Y yo creo que uno como ser humano de pronto tomará senderos equivocados. Pero si esa autoridad superior está caminando de acuerdo a los principios divinos, Dios les va a mostrar las cosas claramente.
son visionarios, tienen una manera de ver las cosas diferentes y orientan. Pero la gente a veces cuestiona eso, dice, no, eso no es así, porque tal. Eso yo lo veo en todas partes, lo veo. Nombre un líder en alguna parte y usted verá gente cuestionando todo lo que el líder diga. Entonces Dios les llama la atención y se enoja. Y se enoja tanto, ¿sí? Que mire lo que dice el versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. O sea, los dejó ahí parados y se fue. Imagínate que el jefe te llama la atención, da la espalda y se mete en su oficina y te deja ahí. Como dos de queso. Entonces, cuando la nube se aparta del tabernáculo, María estaba leprosa como la nieve. Y miraron a María y aquí que estaba leprosa. O sea, no sé por qué a Aarón no le pasó nada. Él fue el mero susto. A María sí, María quedó leprosa. No sé si fue que María era la gestora de las críticas. No sé. Pero sí me llamó la atención que María queda leprosa, pero a Aarón no le pasó nada. Yo quedo petrificado, asustado, viendo cómo ella quedó leprosa y pensando, a mí qué me espera. Me imagino. No sé. Entonces, mire lo que hace Aarón. Aarón corre. ¿Sí? Aarón corre y se arrodilla. Aarón corre y se arrodilla. Hay algo que me llamó la atención también. Dice aquí, versículo 11. Aarón le dijo a Moisés, ay Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Fíjense que Aarón ahora se arrodilla y reconoce, se arrodilla ante Moisés y reconoce la autoridad de Moisés. Y le pide que por favor lo ayude. ¿Sí? Le dice, no quede ella leprosa, como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. O sea, bebé que se muere en el vientre y se comienza a descomponer, y cuando lo extraen ya había empezado su proceso de descomposición. Y la lepra es una enfermedad que se le cae a las personas la piel por pedazos. ¿Oyó? Entonces fíjense cómo Aarón se humilla ahora. ¿Sí? Ahora, el pueblo se detiene. El pueblo que va caminando por el desierto hacia la tierra prometida se detiene. Aarón se humilla y le pide el favor, le pide a Moisés ayuda, reconociendo la autoridad espiritual de Moisés y reconociendo que se equivocó. Dice, locamente hemos actuado. Locamente hemos actuado y hemos pecado. Yo reconozco, Moisés, que nos equivocamos, discúlpanos. O sea, el hermano mayor arrodillado frente al hermano menor ante una situación que no era humana, era espiritual, era una persona puesta por Dios. Y Moisés, mire, usted se acuerda de la historia de José. José es puesto en autoridad por Dios y los hermanos tienen que someterse a José. Eso está claro en la Biblia. Eso no era por edad, no era por jerarquía. David fue rey, siendo de los hermanos. Y todos los hermanos tuvieron que someterse a David. Porque el rey era David, a quien había puesto Dios era David. Entonces lo que quiero mostrarles es cómo Aarón tiene la gallardía de reconocer su error. Tiene la gallardía de reconocer que él se equivocó y dice, actué locamente, actuamos locamente. Señor Moisés, por favor, no permitas que este pecado nos dañe, no permitas que María quede así leprosa, por favor, habla con Dios, por favor, habla con Él. Tú que tienes esa cercanía con Él, habla con Él. Entonces, viene y le dice, voy a seguir leyendo, dice.
Entonces Moisés clamó a Jehová y le dijo, te ruego Dios que la sanes. Moisés se acerca a Dios, propio sacerdote, hablando con Dios a favor del pueblo. Y le dice, Señor, te ruego que la sanes. Ahora, y Dios le dijo, mira, si su padre le hubiera escupido en la cara, no tuviera que estar avergonzada y encerrada por 7 días sin salir a la puerta. ¿Mm? Bueno, ok. Entonces sácala del campamento. 7 días. En 7 días yo le quito la lepra y puede volver otra vez. Pero su vergüenza la va a tener que experimentar. Entonces María fue ya del campamento. 7 días. Y el pueblo no siguió adelante hasta que María regresó con ellos otra vez ya sin lepra. Y después de ellos continuaron su peregrinar. Entonces fíjense cómo la marcha del pueblo se detiene porque una persona se rebela contra el líder. Y eso es lo que sucede cuando alguien comienza a criticar al líder, a socavar la autoridad del líder. La obra que se está haciendo se detiene. La iglesia se estanca. La congregación se paraliza. Ahora, en este caso, esta persona reconoce el error y pide ayuda a Moisés. Tienen que ir donde el líder a decirle, líder, perdóname, yo me levanté contra ti, me equivoqué. Perdóname. Por favor, ora por nosotros. Eso fue lo que hizo Aarón. Entonces, ¿qué sucede? Dios hace cesar la lepra. Le toca apartarse 7 días. Dios respalda a Moisés, le contesta la oración, pero ellos se detienen. Después que pasa la lepra, todo vuelve a la normalidad. Entonces, ¿cómo el ser humano se atreve a hablar contra un siervo de Dios, contra el líder? ¿Cómo nosotros nos atrevemos a despreciar a aquella persona a quien Dios colocó en autoridad? O sea, el problema no es de bien o mal, o si es justo o es injusto. El asunto es que esa persona representa la autoridad divina. A mí esta historia que está en este capítulo 12 de Números me parece fascinante. O sea, Dios escogió al hermano menor, lo colocó como líder, pero era representante, estaba representando a Dios en una tarea que se le había asignado a llevar al pueblo de Dios desde donde estaban esclavos, liberarlos y llevarlos hasta la tierra prometida. Esa era la tarea. Y los mismos hermanos son los que comienzan a criticar. Las personas a quienes más, es que estaban más cercanas, las personas a quienes más apoya. Y esto es una de las cosas que me pareció más cruel, porque muchas veces tú a las personas que están más cercanas, tú les confías las cosas, tú crees que ellos van a estar respaldándote, ayudándote a cumplir la tarea. Ayudándote a cumplir la tarea. ¿Oíste? Pero ellos no, en vez de apoyarte, comienzan a criticarte. En vez de respaldar lo que haces, comienzan a socavar tu trabajo. Entonces Dios interviene, dándole respaldo al líder, pero el trabajo se detiene, la obra se obstaculiza, hay cosas que no comienzan a funcionar. Es que Aarón y María se estaban convirtiendo, como decimos nosotros, en el palo en la rueda, que estaban deteniendo que la carreta avanzara, detienen la marcha, y hay personas que se convierten en obstáculos, siendo cercanos al líder. Lo que hacen es que critican, obstaculizan y no les parece, yo no estoy de acuerdo, es que a mí no. Hombre, si el líder está haciendo las cosas bien, de pronto en el proceso hay cosas en las que no es, ¿cómo que se llama esa palabra? No es una persona que es libre de errores. Uno comete errores, en el camino comete errores, pero la dirección general se la ha dado Dios.
Dios ha dado una dirección general y Él la está siguiendo, y puede que en el camino cometa unos errores. Pero Dios lo colocó, Dios le dio una visión, Dios le dio una dirección y Él la está llevando. A mí, vean, nosotros cuando empezamos nosotros, Dios nos mostró, nos inquietó mucho acerca de el desconocimiento que había en la iglesia, acerca de la palabra de Dios, acerca de los principios escriturales. Y nosotros sentimos la necesidad de que la gente debía ser formada doctrinalmente. Entonces comenzamos a preparar materiales y comenzamos a preparar materiales de discipulado. Hemos preparado varios. De ahí han surgido varios materiales. Y yo voy a colocar uno de ejemplo. Hombres que creen o mujeres que creen. ¿En qué consisten todos estos materiales? Son materiales básicos que tienen como propósito aplicárselo a personas que no conocen de Cristo para que se conviertan y para que comiencen un proceso de maduración espiritual. Hay otro material que se llama discipulado, que los afianza mucho más, y personas que quieren llegar más lejos tienen un instituto. Todo eso ha sido un trabajo que hemos hecho formando material. Ya con todo ese material formado comenzamos a implementarlo y aplicarlo a las personas, y la gente se va formando. Eso es. Entonces hay personas que comienzan, vea usted, discipulado, otra vez discipulado, ya yo lo hice. Claro, tú lo hiciste, pero tú lo hiciste y tienes la responsabilidad de aplicárselo a otro. No, pero es que yo necesito más. Yo tengo una cosa clara, que el libro que nosotros estudiamos, se llama la Biblia, y que el libro es el mismo. Yo llevo 40 años utilizando el mismo texto, el mismo. Dios no dice que Biblia segunda parte, no. Esta es la Biblia. Y lo leo, y lo estudio. El discipulado es material de hombres que creen, mujeres que creen, matrimonios de acero. Todos estos materiales tienen como objetivo que yo se los aplique a un grupo de personas. Y una vez que esas personas lo manejan, deben aplicárselo a otras personas. Y así se va replicando. Yo he hecho el taller de pareja 30 o 40 veces. Y sigo haciendo el mismo taller. Entonces, no, pero eso está malo, eso hay que modificarlo, hay que cambiarlo. Los tiempos han cambiado. Digo, sí, los tiempos han cambiado, pero los principios de Dios no cambian. Los principios de Dios son los mismos. No, porque eso depende de la cultura. Los principios de Dios están por encima de las culturas. Los principios de Dios son aplicables en todos los contextos. Y esa es la maravilla de este libro. Que está por encima de las culturas, de las tradiciones, encima de cualquier cosa. Es la palabra de Dios y funciona y se cumple. Todo lo que el hombre siembre, eso segará, dice la palabra de Dios. Y eso se cumple aquí en la Patagonia. Se cumple entre la cultura que usted quiera. Usted puede ser musulmán, budista, puede ser metodista, evangélico, católico, pero todo lo que el hombre siembre, eso recogerá. La blanda respuesta quita la ira en todos los contextos del mundo. Lo que quiere decir es que esta palabra está por encima de eso. Entonces mucha gente cuestiona lo que uno está haciendo porque dice que no, es que eso está mal, es que todo el tiempo lo mismo. Hombre, si usted hizo un taller de hombres que creen, de mujeres que creen, reúne un grupo de hombres que no conozcan de Cristo, usted tiene ya una herramienta para ganarlos para Cristo. Ahora, si no lo quiere repetir, bueno, enséñaselo a otros para que ellos lo enseñen. Pablo le dijo a Timoteo, lo que aprendiste de mí, lo mismo que yo te enseñé, encárgaselo a personas capaces de transmitirlo también a otros. ¿Ya? Y en eso se basa el trabajo que nosotros hacemos. ¿Funciona? Sí, funciona. Pero a veces, desde dentro, hay personas que bloquean el trabajo, que dicen, yo eso no lo voy a hacer porque a mí no me gusta. Punto. Ese fue el caso de Aarón y María.
Nosotros no vamos a hacerle más caso a Moisés. ¿Por qué? Además, él se casó con una mujer cusita, de una nación, de una descendencia que a nosotros nos ha incomodado siempre. No. Moisés cuando llegó, cuando Dios lo llama, ya él estaba casado con ella. Ya la traía. Y era explicable que un hombre que se crió en Egipto haya tenido preferencia por una egipcia, porque se crió en Egipto. Pero bueno, yo no voy a cuestionar eso. El punto es que ellos están cuestionando la autoridad, y cuando tú cuestionas a la autoridad, estás cuestionando a Dios. Quisiera seguir, porque tengo otro ejemplo más, pero ese ejemplo vamos a dejarlo para la próxima semana. ¿Oyó? Entonces, reflexionemos un poquito sobre eso. No podemos oponernos a la autoridad. No podemos decir, no, es que esto no es justo, es que esto sí es justo, es que esto está mal, es que esto está bien. Apoyemos el trabajo, sigamos adelante y hagamos lo que tenemos que hacer. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, y te bendigo. Y yo te pido, Señor, que tú derrames tu amor, que derrames tu misericordia. Te pido, Padre bueno, que tú estés trayendo, Señor bendito, tu bendición sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender estos principios, ayúdanos a someternos, dale luz y sabiduría a las autoridades que están sobre nosotros para que cometan el menor número de errores, y danos a nosotros la capacidad de someternos, Señor, que no tengamos que terminar como Aarón, de rodillas pidiéndole perdón al líder, pidiéndole que interceda por nosotros. Yo te bendigo una vez más, Señor, y te doy gracias. Y te pido que derrames tu paz, que derrames tu amor sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mañana domingo, en el primer servicio y en el segundo servicio, como ya estamos en el mes de diciembre, tenemos programación especial. Vamos a tener un invitado especial. Yo quisiera que usted invite amigos, familiares, invítelos y vaya el domingo, mañana domingo a las 8 de la mañana y vaya a las 10. Vamos a tener un invitado que va a compartir la palabra en ambos servicios. Sé que va a ser una bendición grande para cada uno de nosotros. Entonces los invito, no se lo pierdan. Que Dios los bendiga.